En el presente trabajo de investigación se abarcará el tema del barroco en México, y en cuanto a los subtemas, son los siguientes. Momento histórico de la conquista. El arte tequitqui. Arquitectura barroca en México. Estilos barrocos y sus características. Pintura novohispana, escultura novohispana, música, danza y teatro durante la época. Los antecedentes del barroco en México. El barroco apareció por primera vez en Europa y fue desde España que llegó a lo que en ese entonces era la Nueva España. De esta forma, este estilo artístico comenzó a utilizarse a partir de la segunda mitad del siglo XVII y se mantuvo como corriente dominante hasta finales del siglo XVIII. Durante toda esa etapa se desarrolló una actividad artística muy intensa, con grandes construcciones arquitectónicas, así como obras literarias y también pictóricas. La conquista española del actual México no solo supuso su control político y territorial, también se vio afectada la cultura y la religión, pues los españoles trataron de eliminar las antiguas tradiciones indígenas e imponer las suyas propias. Sin embargo, el resultado final fue una mezcla de ambas culturas mestizas, claro, con un predominio de la llevada por los conquistadores. Al igual que ocurrió en Europa, el estilo de los templos religiosos fue variando con el tiempo, pues cuando los españoles llevaron el estilo barroco, sus características fueron utilizadas como un método de impresionar a los creyentes, especialmente a los indígenas, que aún recordaban o que aún conservaban sus antiguas creencias. El arte tequitqui. Este es un término propuesto por José Moreno Villa. En su texto, Lo mexicano en las artes. Es la fusión del arte mesoamericano con el arte europeo. Este es el producto mestizo que aparece en América al interpretar los indígenas las imágenes de una religión importada. Esta está sujeto a la superstición indígena. Es una extraña mezcla de estilos pertenecientes a tres épocas: románica, gótica y al Renacimiento. Este arte también propició a que muchas de las grandes construcciones de cantera labrada o tezontle contuvieran elementos de ambas culturas y adquirieran de este modo una personalidad única que en ninguna otra región del planeta es posible encontrar. Las manifestaciones del arte tequitqui se pueden observar principalmente en las portadas de los templos cristianos, cruces atriales y murales en los claustros y capillas abiertas de los conventos. Los templos solían tener una sola nave, y al lado de esta un monasterio. Dentro del claustro se encontraban pinturas murales y los conventos se planeaban con base en la localización del monasterio. Los frailes, más que nada, gustaban de la pintura mural que se había desarrollado desde el siglo XVIII, como decoración de los muros y ábsides de los templos prehispánicos. En el arte conceptual se mostraban imágenes mexicanizadas como las esculturas de los ángeles, que eran muy parecidas a los indígenas, es decir, presentaban alas de águila, etc. La arquitectura de México en la época barroca se trató de una serie de formas dinámicas con elaboradas decoraciones. Esta se caracterizó por estar relacionada con la religión y el urbanismo. Se buscaba reflejar cierta majestuosidad en su arquitectura. Las fachadas de las construcciones eran muy similares a su interior, y las paredes se decoraban de manera muy detallada y abundante. Elementos como columnas, pilastras y cornisas sobresalen. También se ven alteradas las proporciones, además de la aparición de molduras irregulares. En México surgieron diferentes periodos a lo largo de la época que se relacionan con el barroco. El primer periodo es el barroco sobrio, y este es el más sencillo o poco elaborado a comparación con los siguientes. Sus elementos más importantes fueron su decoración vegetal, las columnas son divididas en tres secciones y las columnas funcionan como estrías. Además, se retoman las grecas en zigzag y el uso de cornisas salientes y remetimientos toma lugar. El periodo salomónico se desarrolló entre 1630 y 1730. El arquitecto italiano Lorenzo Bernini lo introdujo por primera vez. Algunas características importantes de este periodo fueron la introducción de columnas con un estilo árabe,
Además, el uso de formas helicoidales en las decoraciones se vio muy utilizado. El siguiente periodo fue el churrigueresco y se ubicó de 1736 a 1775. Quien inicia este estilo fue José Benito de Churriguera. Este se caracterizó por un gusto por la ornamentación recargada y un recubrimiento completo de las fachadas. El periodo ultrabarroco. Este se caracterizó por la reinterpretación de elementos clásicos y barrocos. También se hicieron resaltar las proporciones con el uso de ornamentos. El periodo estucado. Este se caracterizó por ser decorativo y didáctico. Cubría pilastras, arcos y bóvedas sin ocultarlos. Este estilo fue un inicio para la tendencia decorativa del talaveresco y era acompañado a veces en decoraciones exteriores. El siguiente periodo es el talaveresco y sus principales características fue que se cubría con piezas de cerámica utilizando principalmente loza de talavera. Esta era labrada y policromada, haciéndola asemejar a un retablo, y los mosaicos de talavera eran muy fabricados. El periodo tritóstilo. Lo que más caracteriza este estilo son sus columnas o pilastras, de lo cual tiene su nombre, que significa tercios y estilos, refiriéndose a una columna. La principal característica de este periodo fue que apareció en el Renacimiento nuevamente y el plateresco. Se caracterizó al barroco de Oaxaca. Columna tritóstilas de orden jónico. Algunas arquitecturas famosas del barroco en México son la Catedral Metropolitana de Oaxaca, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, entre otras. La pintura novohispana. Este fue un periodo que duró por los siglos XVI, XVII y XVIII. Este estilo llegó a la época conocida como la Colonia, donde nuestro país se conocía en ese entonces como Nueva España. Los temas que se trataban en la pintura fueron tanto religiosos, mitológicos como históricos, además del retrato y los bodegones. Algunos elementos que lo caracterizaron fueron la reinterpretación e inclusión del Nuevo Mundo, elementos indígenas, fauna y flora, diversidad de técnicas, culturas, temas, etc. La escultura novohispana. Algunos materiales eran el yeso, pasta de maíz, madera, piedra, entre otros. Algunas de las técnicas ornamentales preferidas fue el estofado. Este consistía en pintar superficies de decorado aplicando láminas de oro. La técnica se usaba tanto en los retablos como en el ropaje de las figuras. También fue característica la policromía y el uso de colores lisos sobre ciertas superficies. Algunos de los maestros en este panorama que más destacaron fueron los siguientes: Jerónimo de Balbás, y una de sus obras más representativas es el Altar de los Reyes de la Catedral Metropolitana de México. Salvador de Ocampo. Una de sus obras más representativas es el retablo de la Iglesia Agustina de los Santos Reyes. Y por último, el siguiente maestro más destacado fue Isidoro Vicente Balbás, y sus obras representativas fueron el retablo mayor de la iglesia de Santa Prisca y San Sebastián en Taxco. La música en el barroco en México. Manuel de Sumaya suele ser considerado el mayor exponente de la música barroca novohispana. Fue maestro de capilla de la Catedral Metropolitana de Ciudad de México. José de Torres fue un gran organista y compositor de la Nueva España. Sus obras son recreadas en los órganos de la Catedral de la Ciudad de México. Siguen sonando en sus conciertos anuales. Saliendo de las iglesias, del Palacio del Virrey o de cualquier mansión de la élite española, el panorama musical aparecía totalmente diferente. Las clases más pobres de la Ciudad de México fueron desarrollando un propio lenguaje musical alrededor de esos espacios que la política y la religión del poder colonial fingía ignorar. El teatro y la danza en el barroco en México. El teatro novohispano en el siglo XVIII cobija una comunidad variopinta de comediantes. Emprende la semisecularización respecto a la iglesia. Cuenta con el apoyo de virreyes atentos al fenómeno teatral. Crea normas y reglamentos, pero también padece de censura semejante a la que sufre el teatro peninsular. Otro punto es la danza.
Durante el periodo novohispano, las danzas fueron condenadas por la Iglesia, pues consideraban que eran nocivas e iban contra de la moral de las personas. Además, creían que éstas originaban la lasciva y el deseo sexual. Finalmente, para concluir con el tema de barroco en México, a nuestro parecer quisiéramos agregar que el choque de culturas en sus aspectos artísticos resultó beneficiado, pues implicó un acceso a nuevos conceptos y métodos para desarrollar nuevas tradiciones, nuevos patrones de pensamiento en el desarrollo del ámbito cultural. Más que nada fue en este último donde se presentaron ciertos choques y desacuerdos, pero que al final sirvió para el progreso de la civilización. Sin nada más que agregar, por nuestra parte sería todo. Agradecemos su atención y esperamos que tengan un excelente día.